Saludos a los chiquitines de quinto grado de primaria. Saludos para los chicos de Hermes Sofía. Y a los chiquigenios de Santa Marta. No te olvides compartir el video. No te olvides dejar tu comentario. No te olvides darle me gusta y suscríbete para más videos. Hoy día con el tema de ángulos. Clasificación según su medida. Y las operaciones de adición y sustracción que vamos a realizar en ello. No se olvide que el video es para repasar, porque estos ejemplos, estos ejercicios, estos problemitas ya se realizaron en clase. Muy bien, si tú eres parte del colegio mencionado, te felicito. Felicito tu interés, tu responsabilidad. Y otros sean bienvenidos también. Bien, ya vamos a comenzar ya. Listos, por favor. Habíamos dicho en la clase que un ángulo es aquella figura que se forma en el plano por la unión o la intersección de dos rayos. Esa unión y esa intersección se llama vértice. ¿Sí? Entonces habíamos dicho esto, ¿no? Un ángulo se forma por aquí, ¿no? Tenemos un rayo, por aquí tenemos otro rayo, y a la intersección o a la unión de esos rayos se le llama vértice, ¿no? Comúnmente pues se le considera como un vértice O, ¿no? El rayo OA y el rayo OB y el ángulo que se forma entre ellos, pues, ¿no? Este es el ángulo AOB. Bueno, según su clasificación, vamos a tratar en este tema el ángulo agudo, que es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, pero más de 0 grados, ¿no? O sea que el ángulo alfa es mayor que 0 grados, pero menor que 0 grados. A esto se le llama ángulo agudo. Pero cuando el ángulo llega a medir exactamente 90, que se le representa por un cuadrito, ¿ah? Se le representa por un cuadrito cuando el ángulo es 90 grados, ¿no? Así se representa con un cuadrito, ¿ya? Cuando tú veas un ángulo, tiene un cuadrito ahí, significa que ese ángulo es un ángulo recto. Es decir, que ese ángulo vale 90 grados. Entonces, si todo este ángulo es alfa, entonces podemos decir que alfa es igual a 90 grados, ¿no? Y si el ángulo se sigue abriendo un poco más, ¿no? Si el ángulo se sigue abriendo, entonces el ángulo se llama obtuso. Es un ángulo que es mayor que 90, pero menor que 180. 180 ya es considerado un ángulo plano, ¿no? A ver, vamos a ver, mire, para mejor ejemplo, ya, vamos a tomar aquí, voy a tomar aquí un rayo, ya, voy a tomar acá otro rayo,
¿sí? Mira, si el ángulo se abre, es un ángulo agudo, 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 agudo. Si llega hasta 90, ya no es un ángulo agudo, es un ángulo recto. Si es más de 90, es un ángulo obtuso, 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 ángulo obtuso, hasta llegar a convertirse en un ángulo plano. Y cuando llega ahí, entonces el ángulo se ha convertido en un ángulo plano. Y un ángulo plano es cuando mide ¿cuánto? Mide 180 grados. Ese es un ángulo plano. O un ángulo llano también. Entonces lo que estamos viendo, lo que hemos visto mejor en la clase, ángulo agudo, mayor que 90, mayor que 0 y menor que 90, ¿no? El ángulo es mayor que 0 y menor que 90. El ángulo recto es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. Y el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180, menos que un ángulo plano. Algunas observaciones que vamos a considerar. Por ejemplo, acá tengo un ángulo plano, ¿no? El ángulo plano es todo esto es el ángulo plano. Y el alumno de quinto grado debe saber que el ángulo plano, ¿cuánto mide? 180 grados. Esto es lo que mide un ángulo plano. Pero acá hay muchos ángulos. Por ejemplo, está el ángulo alfa, está el ángulo beta, está el ángulo teta y está el ángulo, por ejemplo, omega. Si yo sumo todos estos ángulos, el celeste más el amarillo, más el naranja, más el alfa, si yo sumo estos 4 ángulos consecutivos, esto va a ser igual a 180. O sea que alfa más beta más teta más omega es igual a 180 grados. ¿Ya? Ese es para un ángulo plano. Pero aquí observo, como les dije antes, ¿no? Aquí observo, por ejemplo, 90 grados. Como este ángulo es 90 grados, dentro de este ángulo de 90 grados, pues veo un ángulo omega, veo un ángulo teta, veo un ángulo beta y veo un ángulo alfa. ¿No? Estos 4 ángulos consecutivos, uno a continuación de otro, si yo sumo el ángulo negro más el ángulo rojo más el ángulo azul más el ángulo verde, me tiene que dar 90 grados. Esa es la conclusión a que tú debes llegar. ¿Sí? Entonces ahí estamos, ¿no? El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta más el ángulo omega es igual a 90 grados. No te olvides entonces. Una suma es para el ángulo plano 180 y la otra suma es para el ángulo recto 90. Entonces, con esas indicaciones ya nosotros podemos resolver algunos ejercicios, ¿no? Y reconocer algunos ángulos, ¿ya? Vamos a reconocer algunos ángulos. Empezamos entonces. Nivel básico, clasifica el ángulo A o D. A o D se lee de esta manera, es A, U, D. ¿Ya? Bueno, si queremos marcarlo un poquito para poder entender, podemos decir de repente, a ver, me voy a ayudar por acá con este colorcito. A o D sería A, O, D. ¿Ya? Este es el ángulo. Es decir, él es el ángulo. Este es el ángulo AOD. AOD. Me dice clasifica. Bueno, para clasificar el ángulo tengo que ver cuánto mide. ¿Sí? Cuánto mide. Y observando la figura, el ángulo AOD, que se escribe así, la medida del ángulo AOD es, bueno, la medida del ángulo AOD es todo esto, 20 más 30 más 20. ¿Sí? Entonces sería 20 grados más 30 grados más 20 grados.
O sea, que esto va a medir ¿cuánto? 70 grados. Y cuando es 70 grados, cuando el ángulo mide más de 0 pero menos de 90, el ángulo vendría a ser ángulo agudo, ¿no? Entonces, este sería ángulo agudo. Ya lo clasifiqué. Número 2. Clasifica el ángulo AOD. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que el anterior, ¿no? AOD. ¿Cómo era AOD? AOD. O sea, me estaban pidiendo esto. AOD. Entonces, todo ese ángulo, ¿quién es? Es él, pues. AOD es todo esto. AOD. Vamos a clasificar. Pero para clasificar el ángulo tengo que saber cuánto mide, ¿no? Cuánto mide. Entonces, para saber cuánto mide, simplemente vamos a calcular la medida del ángulo AOD. Y la medida del ángulo AOD es 60 más 40 más 30. 60 más 40 más 30, ¿no? Será acá entonces 60 más 40 más 30 grados. ¿Esto sale cuánto? 130 grados. Sale 130. Oye, cuando el ángulo mide más de 90 grados, ¿cómo se llama? Se llama ángulo obtuso. Entonces, este es obtuso. ¿Por qué el ángulo es obtuso? Porque mide más de 90 grados, profe. Y como 130 es más de 90, por lo tanto AOD es ángulo obtuso. Bien, seguimos entonces. Acá ahí se clasifica el ángulo AOC y calcula X, Ya, vamos a identificar, vamos a clasificar el ángulo AOC. Ya, mira, primero me está diciendo que clasifique el ángulo AOC. AOC. Si me está diciendo AOC, entonces me está hablando de este ángulo. ¿Sí? Me está pidiendo clasificar ese ángulo. Ahora, pero la medida del ángulo AOC, ¿sí? Ahí está. AOC, ¿a qué es igual? A 40 más 50, ¿no? Es 40 más 50. ¿Cuánto da eso? Eso da 90 grados. Entonces vamos a clasificar el ángulo. Clasificando el ángulo, es un ángulo recto, por supuesto, es un ángulo recto, ya lo clasifiqué. Ahora me pide calcula X. Calcula X, sí. Si tú te das cuenta, la X es esto, mira, la X es L es la X, ¿sí? ¿Y la X a qué es igual? Pues la X es igual a 50 más 30, ¿sí? 50 más 30, esa es la X, 50 más 30. Entonces pongo aquí la X es igual a 50 más 30. Y 50 más 30 equivale ¿cuánto? 80 grados. Ya clasifiqué el ángulo AOC, que es recto, y he calculado X, vale 80. 4. Clasifica el ángulo AOD. El ángulo AOD, o sea, me está pidiendo esto, el ángulo AOD. Clasifica, dice. Justo ese ángulo AOD es él. El ángulo AOD es él. Y justo él, ¿cuánto vale? X. ¿Ya? Pero AOD, entonces vamos a hallar su medida. La medida del ángulo AOD es que 40 más 40 más 40. 40 más 40 más 40. O sea, es 3 veces 40. Y 3 veces 40 es ¿cuánto? 120.
Ah, profesor, 120, ¿no? Entonces 120 es un ángulo, ¿qué ángulo es? Obtuso, por supuesto, es un ángulo obtuso. Ya clasifiqué. Clasifica el ángulo de obtuso. Calcula X, ya. Fácil, pues ahí está la X también, mira, ve. La X vendría a ser igual, profesor, todo esto. La X es todo esto. Pero todo eso, profesor, vale 40 más 40 más 40. O sea, vale 3 veces 40. Igual, ¿no? 3 veces 40. ¿Cuánto es esto? 120. Por lo tanto, la X también vale 120. ¿Ya? La X vale 120. Vamos por el siguiente problemita, ¿ya? Vamos con el siguiente. Problema número 5. Calcula X, dice. Calcula X. Aquí depende bastante de tu observación, mi querido alumno. Mira, tienes que observar primero aquí que todo esto que está acá, ¿ya? Todo esto, mira, todo esto que está aquí, ¿cuánto vale? X más 20, ¿sí? Todo eso vale X más 20. Pero luego dice, hey profesor, todo eso vale X más 20, pero también todo eso vale 30 más 70 y más 40. O sea que todo esto que vale X más 20 también vale 40 más 70 más 30. Y formamos una ecuación. Y vamos a decir acá que X más 20 es igual a ¿quién? A 40 más 70 más 30. 40 más 70 más 30. ¿Ya? Claro, si todo esto vale X más 20, ¿sí o no? Pero también todo esto vale 40 más 70 más 30, o sea, son igualitos. Entonces aquí tendría que X más 20 vendría a ser igual, sumando todo esto me sale ¿cuánto? 140. ¿Sí? Sumando todo esto, 70 más 30, 100, 140. Luego la X va a ser igual, más 20 pasa ya a restar, ya sabemos eso. Entonces acá sería 140 menos ¿quién? El 20. Por lo tanto, la X viene a ser, ¿cuánto? 120 grados. Se acabó. Esa sería entonces la solución. Problema 6, igualito. Por eso acá tenemos que ir aprendiendo poco a poco y observando. Profesor, mire, ve, todo este ángulo que está aquí, todo este ángulo que está acá, vale, dice, X más 35 grados. Todo, bien. Pero todo esto también vale 20 más 60 más 55. Entonces, todo esto, que es X más 35, es igual a la suma de todo esto. ¿Ya? Entonces vamos a decir acá, X más 35 grados es igual a ¿qué? A 20 más 60 más 55. O también 55 más 60 más 20. ¿Sí? Porque son iguales. Tú sumas todo esto y esto es igual a ¿quién? A X más 35. Entonces tenemos por acá X más 35 es igual a, sumando todo esto, tendría 60, 80, 135. O sea, todo esto valdría ¿cuánto? 135. ¿No? Sumando todo esto, me sale 135. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ya también ustedes lo conocen perfectamente. Debemos dejar la X sola y este que está con más pasa con menos. O sea que aquí va a quedar X igual, se copia el primero, 135, y este que está con más pasa con menos 35. Y de ahí concluimos entonces que la X, ¿cuánto vale? Vale 100 grados. ¿Sí? No te olvides que si no comprendes el problema, puedes retroceder el video, ¿no? Y puedes repasarlo nuevamente.
El video está hecho para aquellos alumnos que quieran aprender un poco más. Calcula X, lo mismo, ¿no? Ya te habrás dado cuenta acá que acá hay una línea grande, ¿no? Acá hay una línea grande y esa línea grande, ¿cuánto vale? 3x, ¿no? Entonces, toda esta línea que está aquí, toda esta línea que está acá, ¿cuánto vale? 3x, todo. Pero todo también, ¿cuánto vale? 10 más 20 más 30, ¿no? Todo esto vale 3x, pero todo esto también vale 10 más 20 más 30. Formamos nuestra ecuación y vamos a decir que 3x es igual a ¿quién? A 10 más 20 más 30. 10 más 20 más 30, ¿no? Ahí está. Luego vamos a tener que 3x es igual, 10 más 20 más 30, es 60. Entonces la x vendría a ser igual a 60 y 3 pasa a dividir, ¿no? Y tendríamos que la x es igual a 60 entre 3, ¿cuánto sería? 20 grados. De esa forma hemos calculado x. Número 8. Profesor, acá no hay línea grande, pero tienes este pequeño detalle que debes darte cuenta, ¿ya? Tienes este pequeño detalle, mira, ve, acá. ¿Cuánto mide esto? Ah, muy bien, vale 90, ¿sí? Entonces es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Este es un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir aquí, como este es 90, como él es 90, le vamos a decir que todo el angulito de aquí, ¿cuánto es? 90, pues. Pero todo este ángulo de aquí, ¿quién es? Es la suma de 30 más x más 10 y más 10. ¿Sí? El 90 es la suma de estos tres. A ver, un ratito ahí para verlo mejor, ¿ya? Para verlo mejor. El 90 que está aquí es la suma de 30 con x más 10 y ¿con quién? Con 10 grados. Ese es 90. Hacemos nuestra ecuación entonces y vamos a decir lo siguiente. Profesor, voy a sumar los tres, ¿ya? Ya. A ver. Matemática es orden, ¿ya? X más 10, ¿correcto? Más 30, ¿ya? Y más 10, muy bien. ¿Eso igual a cuánto? Ese es igual a 90. Bien. Ahora, más 10 más 30 más 10 es más 50. Por lo tanto, aquí va a quedar x más 50, ¿no? Por eso nosotros hemos aprendido los números enteros. Números que tienen el mismo signo, se suma y se pone el mismo signo. Ya hemos sumado 50 y ponemos el mismo signo más. Todo esto es igual a 90 grados. Bien, profesor, el 50 está sin x, entonces se va al otro lado. ¿Cómo se va? Con signo cambiado. Luego tenemos que x va a ser igual, entonces primero se copia el 90 y este más 50 viene con menos que menos 50. Y para finalizar el problema, entonces la x viene a ser igual a 90 menos 50, 40 grados. ¿Sí? 40 grados. ¿Ya? Vamos al problema número 9 ahora. Problema número 9. Calcula x, dice. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Profesor, no hay una línea grande por aquí. Bueno, no te preocupes si no hay una línea grande, ¿ya? No te preocupes, vamos a observar, a ver acá, ¿qué hay acá? ¿Acá ves 90 o no? Este cuadradito es 90. Si este es 90, significa entonces que la suma de él, con la suma de él y con la suma de él, la suma de estos tres me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 90. La suma de estos tres me va a dar 90, es decir, x más 20 más 20 más 30 igual 90. Con esa idea entonces, ¿no? Con esa idea, digo, x más 20, ¿no? Por acá, x más 20, más
20 más 30, ¿a qué es igual? Pues es igual a qué? Es igual a 90. ¿Sí? Este es igual a 90. ¿No? Igual a 90. Ya está. Ahora acá tengo más 20 más 30 más 20 más 30. Entonces esto sería x más 70. ¿Sí? Números que tienen signos iguales se suma y se pone el mismo signo, pero sale más 70. ¿Cuánto tiene que ser igual a esto? Tiene que ser igual a 90 grados. Lo mismo acá. El 70 está sin x, se va al otro lado. Y tendría que x es igual a 90 grados. Y este más 70 viene con menos, ¿quién? Menos 70. Entonces x vendría a ser igual a ¿cuánto? 90 menos 70, 20 grados, ¿no? Y a esa forma quedaría entonces el problema resuelto. ¿Ya? Muy bien, chiquitines. Ya llegamos al problema 10, ¿ah? Vamos al problema 10. Ese es el repaso de los problemas hechos en aula. Y de pasadita, de repente, si no copiaste todo el problema, ¿ya? Porque tuviste X problemas o estabas distraído, tienes la oportunidad de copiarlo nuevamente. Calcula X, dice acá. Bueno, también aquí veo algo muy bonito. En esto de aquí veo algo muy bonito. Veo que este es 90 grados. Este es 30 y este es X. Observa, por favor. Este es 30 y este es X. Y el que está aquí es 90 grados, ¿no? Este que está aquí es 90 grados. ¿Ya? Es 90 grados. Y ya está. Así al ojo nomás, al ojo. Como él es 90, estos dos deben sumar 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es 180 por ángulo plano. Entonces la X vale 60. 60 más 30, 90. Ya está aquí, ya. Listo, ya está X. Pero no te preocupes si de repente no me comprendiste de esa forma, ¿ya? Vamos por acá. En primer lugar, todo este ángulo que está aquí, todo este ángulo es un ángulo plano. Y habíamos dicho que un ángulo plano, ¿cuánto mide? 180 grados, ¿no? A la vista hemos sacado que equivale a 60. ¿Por qué, profesor? Pues claro, como este es 90, ¿cuánto falta para 180? 90. Entonces x más 30 es 90. ¿Qué número más 30 es 90? 60. Entonces x vale 60. O sea, esto se puede desarrollar así a vista. Pero si no comprendiste, acá te estoy explicando. Todo este rojo es un ángulo plano. El ángulo plano vale 180. Y ahora voy a hacer mi ecuación. La suma de estos tres ángulos que está aquí me da 180. Es decir, x, si yo le sumo 90 y luego le sumo 30, ahí está, esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 180 grados. ¿Sí? Me va a dar 180 grados. X más 90 más 30, 180. Entonces aquí tengo X más 90 más 30 más 120. ¿No? Claro. ¿Y esto es igual a cuánto? 180 grados. 120 no tiene X, así que se va al otro lado. Y entonces aquí tenemos que X viene a ser igual a ¿cuánto? 180. Y este más 120 pasaría con menos. ¿Menos cuánto? Menos 120. Y 180 menos 120 es 60. ¿Ya ves? Equivale a 60. Bien, de esa forma entonces hemos terminado estos 10 ejercicios. Bien, vamos a los otros ejercicios propuestos. ¿Ya? Dice acá, clasifica el ángulo AOC en la figura mostrada. ¿Dónde está AOC? ¿Dónde está AOC? A o C está acá. ¿Sí? O sea, es todito esto acá, ¿no? Esto acá. Clasifica el ángulo AOC. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Bueno, que la medida del ángulo AOC es
¿Cuánto? 50 más 60. 50 más 60. ¿Y cuánto es 50 más 60? 110. Entonces, profesor, como me dice clasifica y el ángulo vale 110, ¿no? O sea, todo esto vale 110, profesor. Entonces, el ángulo es obtuso. ¡Ey! ¿Por qué es obtuso? Porque vale más de 90 grados, profesor. 110 vale. Y es menos de 180. Allá, qué bueno es saber la teoría. Número 2. Número 2. Clasifica el ángulo A o D. A o D, sí, clasifica el ángulo A o D. A ver, A o D está acá. A o D. Acá está el ángulo A o D. Allá, el ángulo A o D es todo esto, profesor. ¿Ya? Profesor, pero todo esto vale 100. ¿Ah? Sí, profesor, vale 100. Mire, 30 más 30, 60 más 40 vale 100. Oye, qué bueno. Ya, profesor, es obtuso. Oye, qué rápido, claro. Me dice clasifica el ángulo AD, vale 100, es obtuso, profesor. Ahora, si usted quiere que yo lo haga con más elegancia, pues voy a hacer así, profe. La medida del ángulo AOD es 30, ¿ya? Más 40, ¿correcto? Más 30, bien. Eso me sale, profesor, 100. Oh, y como me sale 100, la medida del ángulo AD, lo voy a clasificar, es obtuso, porque mide más de 90, profe. Ah, qué bueno, muy bien, muy bien. Vamos a la figura número 3. ¿Cuántos ángulos agudos tiene la figura mostrada? Es decir, ¿cuántos ángulos que miden 90? Fácil, profesor. Está el ángulo AOR, está la medida del ángulo AOR. AOR vale 40. Ya, hasta ahí, profesor, va un obtuso. Pero también tengo la medida del ángulo BOC. BOC. Oye, ¿cuánto mide el ángulo BOC? Ahí está, profesor, el ángulo BOC es 50. Y 50 es menor que 90. Por lo tanto, es agudo. Allá, qué bueno, qué bueno. Y también tenemos, profe, acá la medida del ángulo COD. Medida del ángulo COD. Ya, y la medida del ángulo COD, profesor, es 20. Que también es otro ángulo agudo. Ah, sí, qué bueno, qué bueno. ¿Ya no hay más? Profesor, dime. Observe acá, profesor. Este ángulo que está aquí mide 90. 90. Claro, 40 más 50 es 90. Y es un ángulo recto. Ah, ¿verdad? También es ángulo, ¿no? Claro, AOC es ángulo, pero es un ángulo recto. Pero no lo voy a poner porque a mí me piden ángulo agudo. Ya, ahora, vamos a seguir probando, profesor. Mira acá, profe, mira acá, profesor. ¿Qué ángulo es él? Bueno, este ángulo vale 50 más 20. 70, este ángulo vale 70. Bien, profesor, 70. ¿Es agudo o no? Agudo, menor que... Sí, es menor que 90, es agudo. Muy bien. Entonces acabo de encontrar aquí un ángulo agudo. ¿Quién es? ¿Quién es el ángulo agudo? La medida del ángulo BOD es ¿cuánto? Es 50 más 20, 70. Bien, la pregunta es, ¿cuántos ángulos agudos tiene la figura? Pues tiene 4, ¿no? Tiene 4 ángulos, agudos. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Número 3, número 4, vamos a la número... Observa la figura y clasifica el ángulo BOD. BOD, ya, como ustedes ya están reconociendo todos BOD quién es. Dígame si es cierto que BOD es él. ¿Este es BOD? ¿Sí o no?
Sí, ¿no? B, O, D. ¿Este es B o D? Sí. Y me dice que clasifique. ¿Cuánto mide B o D? Pues la medida del ángulo BOD es 75 más 70. ¿Ya? 75 más 70. O sea, profesor, que todo esto vale 145. O sea, la medida del ángulo BOD es 145. Como mide 145, mide más de 90, por lo tanto ese ángulo es obtuso. Bien. Pregunta 5. ¿Ah? Vamos a la pregunta 5. No, ya está esto. ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me he ido? Vamos por acá, ¿no? Ya, estamos por acá. Clasifica el ángulo AOC y COD. Vamos a utilizar un colorcito para AOC. AOC es el. ¿Cuánto mide AOC? 60 más 80, profesor, 140. Bien. Entonces, como me dice clasifica el ángulo AOC, yo puedo decir que la medida del ángulo AOC es ¿cuánto? 140. Por lo tanto, el ángulo AOC es ¿qué cosa? Obtuso. ¿Sí? Estoy clasificando, es obtuso. Luego me dice COD, acá está. COD es él. Este azulito es COD, vale 40. La medida del ángulo COD es 40. ¿Qué clase de ángulo es entonces? Bien, es el ángulo agudo. Claro, ya lo clasifiqué. Ángulo agudo. Seguimos por acá. Calcula X en la figura mostrada. Profesor, es igualito que los ejemplos anteriores. Mire, todito esto que está aquí, profesor, todo esto que está acá. ¿Cuánto vale? 2X. Pero todo esto que está acá también vale 20 más 70 más 40. Entonces, hagamos nuestra ecuación. ¿No? 2X es igual a ¿cuánto? A 20 más 70 más 40. 20 más 70 más 40. Correcto. Entonces 2X es igual. ¿Cuánto sale todo esto? Pues sale 130. ¿No? Sale 130. 20 más 70, 90. 90 más 40, 130. Entonces la X sería igual a 130. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. 130 entre 2, ¿cuánto es? Entonces me sale que la X vale... ¡Ey, chiquitín, divide! ¿Cuánto es 130 entre 2? 65 grados, muy bien, 65. Ya encontramos entonces el valor de X. Número 7. Calcula X en la figura mostrada. Profesor, todito esto que está aquí vale X más 70. Bien, pero todo esto que está aquí también vale 30 más 70 más 40. Profe, ¿puedo hacerlo de frente? ¿Cómo? Mire, profesor. X más 70, que es todo, X más 70 es igual, profesor, a la suma de estos tres, que viene a ser 30 más 70, 100 más 40, 140. Allá, a eso te referías directo, claro, pues dos directos de 40. Entonces ahora este más 70 viene a restar, y acá me va a quedar que la X es igual a 140 menos 70. Entonces la X vendría a ser igual a 140 menos 70, 70. Como me piden X, ya lo hallé, equivale. Espero que estés comprendiendo el problemita, espero que estés comprendiendo. Número 8. Calcula X en la figura, igualito también, ¿no? Acá veo una línea grande, esta línea grande veo aquí. ¿Cuánto vale todo esto? Vale 130. Pero 130 es la suma de estos dos. Sumando estos dos me da 130. ¿Sí?
sumando estos dos me sale 130. Es decir, el x más 10, le voy a sumar 70, ¿ya? Ahí está, al x más 10 le sumo 70, ¿esto cuánto me va a dar? 130. Entonces, haciendo uso de mis conocimientos básicos, digo, profesor, aquí la x más 80, claro, 10 más 70, 80, profesor. Ya, ¿eso es igual a cuánto? Es igual a 130. Dejando la x sola, esto sería igual a cuánto? 130 y el más pasa con menos y sería cuánto? 80. Entonces, 130 menos 80 vendría a ser cuánto? 50. Ese sería entonces el valor de x, ¿no? 50. Estamos en la 8, ahora vamos a la 9, ¿ya? Un problema con enunciado, un problema en la cual nosotros tenemos que hacerle caso a este señor que está escribiendo ahí. Se tiene ángulos consecutivos. Ya tú sabes que ángulos consecutivos, ¿no? Son aquellos ángulos, pues, que este es un ángulo, ¿ya? Este es un ángulo. Pero después de él viene otro ángulo. Este consecutivo. Después de él viene otro ángulo. Entonces, estos tres ángulos son consecutivos. Y si hay otro ángulo acá, también es consecutivo, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que el ángulo A o B es consecutivo con B o C, y B o C es consecutivo con C o D, y C o D es consecutivo con D o E. A esto se llaman ángulos consecutivos. ¿Sí? Bien. Ahora, el problemita dice, se tiene ángulos consecutivos A o B. Ya, mira lo que voy a hacer. A o B. Ya, lo voy a poner así. O. A o B. ¿Qué más dice ahora? B o C. B o C. Ya, por acá le pongo entonces la C, B o C. Y dice I, C o D. C o D, por acá. Ya. Ahí está. Se tienen los ángulos consecutivos. A o B, B o C y C o D. De tal manera que la medida del ángulo A o B es 60. A o B dice que este ángulo A o B dice vale 60 grados. ¿Sí? ¿Qué más dice? La medida de B o C, 20 grados. La medida de B o C es 20 grados. La medida de COD, 70. COD dice que esto vale ¿cuánto? 70 grados. ¿Ya? Y la medida del ángulo AOD, o sea, todo esto, ¿no? La medida del ángulo AOD, la medida del ángulo AOD, o sea, todo esto, la medida del ángulo AOD es igual a 2x. Oye, y está fácil, ¿ah? Súper fácil. ¿Por qué? Porque todo, ¿cuánto vale todo? 2x, pero todo vale también la suma de estos tres. Entonces, rapidísimo, para que la idea no se te vaya, dices, 2x es igual a 60 más 20 y más 70. Entonces 2x es igual a 150, ¿no? 150, 60 más 20, 80, 80 más 70, 150.
Entonces la x solita va a ser igual a ¿cuánto? 150, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la x vale 75 grados. Y terminamos, porque me está pidiendo determina el valor de x. Ya sabes, amiguito, amiguita, si no comprende el problema, retrocede el video, ¿ya? Y nuevamente lo repasa. ¿Ya? Aquí también vamos a hacerle caso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se tienen los ángulos consecutivos P o Q, ¿ya? P o Q, vamos a ponerlo por acá, ahí está, vamos a poner así, ¿ya? P o Q, y también dice, y Q o R, ya, vamos a ponerle por acá el Q o R, de tal manera que la medida de P o Q, o sea, la medida de P o Q es X. Y la medida de Q o R, o sea, la medida de Q o R es 80. ¿Ya? Y la medida de P o R, ¿dónde está P o R? P o R, ajá. Dice que la medida de P o R, o sea, la medida de todo esto, es 150. Calcula X. Oh, profesor, qué fácil, ya está, la X vale 70. ¿70? Claro, si todo vale 150, ya tengo 80. ¿Cuánto me falta para 150? 70, pues, profesor. Entonces la X vale. Oye, qué bueno, te felicito. Hay alumnos así que lo hacen al ojo nomás. Ya. Pero voy a hacer mis ecuaciones, profesor. Mire, todo vale 150, ¿sí? Correcto. Entonces X más 80 es 150. Porque si yo sumo todos los ángulos me va a dar 150. Entonces yo tendría aquí que X más 80, esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 150. Entonces la X viene a ser igual, profesor, primero copiamos el 150 y este más 80 pasa con menos, entonces quedaría aquí menos 80 grados. Entonces la X, profesor, sería igual a 150 menos 80 es ¿cuánto? 70 grados. Y se terminó ese problemita. Vamos por acá, ¿ve? Oh, profesor, esta figura lo vi, ya lo vi, ¿sí? Ya lo vi, profesor, ya. Acá es un ángulo plano, profe. Mira, acá hay un ángulo plano. Por ángulo plano, profesor, sabemos que todito esto, todo esto que está aquí, profesor, vale 180. Ah, ¿verdad, no? Pero como ya tenemos 90, entonces, profesor, estos dos deben sumar 90. Estos dos deben sumar 90. Como ya tengo 60, entonces la X vale 30, porque 30 más 60 es 90. Ya está, profesor, al ojo, X vale 30. Muy bien, te felicito, correcto, esa es la forma de hacerlo, ¿ya? Pero vamos a suponer que de repente algunos no hayan comprendido la forma como se ha hecho. Entonces vamos a explicarle mejor. Mira, todo esto es un ángulo plano. Y el ángulo plano vale 180. ¿Sí? 180. Por lo tanto, si yo sumo estos tres que están aquí, me va a dar 180. Claro, si yo sumo, por ejemplo, la X, le sumo con el 90 y le voy a sumar con el 60, esto me tiene que salir ¿cuánto? 180. Ahora, esto es X más 90 más 60, ya sabemos sumar, esto me da ¿cuánto? 150. 150, pero positivo, ¿no? Que sería igual entonces ¿cuánto? 180 grados.
Bien, lo otro ya sabes, ¿no? Este más pasa con menos, pero este no tiene X. Por lo tanto, aquí la X viene a ser igual a ¿cuánto? Se copia el primero, 180. Este más viene con menos y ponemos acá 150. Entonces la X será igual a 180 menos 150 es 30 grados, ¿no? Como hablamos aquí, ¿no? Si acá hay 90 ya, entonces la suma de todo es 90. Que el número sumado con 60 menos 90 30. Ahí está, 30 grados, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas tú lo puedes hacer. Vamos con el último problema, creo. Sí, el último problemita. Calcula X en la figura mostrada. Bien, vamos a darle un acercamiento a esta figurita, ¿no? A esta figura mostrada, vamos a darle un acercamiento. ¿Listo? Ya, muy bien, ¿ah? Dice que todo esto ¿cuánto vale? Todo esto vale ¿cuánto? 110. Todo vale 110. Pero 110 es la suma de estos tres ángulos. La suma de X con la suma de X más 10 más 50. ¿No? Entonces, sumando estos tres, voy a igualar a ¿cuánto? A 110. ¿No? Y de esa manera podemos calcularlo. Podemos entonces decir acá que X más 10, ¿sí? X más 10 más 50 es igual. Ahí están los tres ángulos. X más 10 y más 50 es igual a ¿cuánto? 110. Ya aquí tendría entonces 2X más 60, ¿sí? Más 10 más 50 más 60. Esto sería igual a ¿cuánto? 110. El que está aquí está con más, está sin X, pasa al otro lado a restar, me quedaría que 2X es igual, primero copiamos el 110 y este más 60 viene con menos 60. Pues. Entonces 2X sería igual a 110 menos 60 es 50. Entonces X solita es igual a 50 entre este que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, X vendría a ser igual a 25 grados. Bien, de esa forma entonces hemos terminado este temita de ángulos. Video dedicado para los alumnos de quinto de primaria. Espero que le saquen provecho. No te olvides compartir el video, comparte el video, dale me gusta. Sobre todo deja tu comentario, me interesa mucho tu comentario, ¿no? Y si no te has suscrito, suscríbete para que recibas más videos. Ya saben que entrando a mi canal, los de quinto grado también pueden ver los temas de sexto grado, que son parecidos, los temas de secundaria también y otros videos más que tengo. Bueno, hasta aquí llego, nos estamos viendo, buenas noches o buenos días o buenas tardes. Chau.